Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bueno, hoy vamos a intentar hablar respecto de una sentencia sentencia interlocutoria, ¿sí? Un tanto controversial. Sí, el día de hoy, 3 de enero del 2024, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, o sea, la Feria, decidió suspender los efectos del capítulo 4 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el cual fue dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 21 de diciembre del año pasado. Sí, vale decir sí, que este decreto de necesidad y urgencia vino a introducir un conjunto, un paquete de medidas de tipo, fundamentalmente de tipo económicas, tendientes a desregular la economía. Pero entre ellas se introdujo un capítulo que buscó modificar diversas cuestiones de índole laboral, sindical e incluso penal laboral. Entre ellas, las modificaciones más importantes que se introdujeron en dicho decreto de necesidad y urgencia tenía que ver con algunas cuestiones atinentes a la contratación laboral, a la interpretación de las normas, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de ambas partes, protección de la trabajadora embarazada, en cuanto a la jornada, en cuanto al periodo de prueba, en cuanto a la protección contra el despido arbitrario, en cuanto a la discriminación, en cuanto al cálculo de la indemnización, ¿sí? En cuanto al funcionamiento de asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Digamos que, si bien este decreto de necesidad y urgencia estaba fundamentalmente destinado a desregular la economía, vino también a desregular en gran medida el campo del trabajo. Fue por tal motivo que dicho DNU fue objeto de diversas impugnaciones, entre ellas acciones declarativas de inconstitucionalidad, entre ellas acciones de amparo, medidas cautelares, etcétera, ¿sí? Ante diversos fueros. Bien, una de dichas impugnaciones la hizo la CGT, ¿sí? La Confederación General de los Trabajadores Argentinos, a través de un amparo solicitando que se declare la inconstitucionalidad de dicho decreto de necesidad y urgencia, la cual se hizo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, número 69, al cual además se le pidió que como medida previa declare la suspensión provisoria de dicho decreto de necesidad y urgencia, obviamente en cuanto al capítulo 4 de dicho decreto. Bien, aquí en este preciso momento ocurrieron situaciones un tanto extrañas. En primer término, el Ministerio Público Fiscal se presentó directamente frente al juzgado en lo contencioso administrativo federal, solicitando, entre otras cuestiones, la inhibitoria del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, en cuyo caso dicho tribunal se declaró competente, de la misma manera que ya lo había hecho el Tribunal de Primera Instancia del Trabajo número 69. Por tanto, se produjo un conflicto de competencias. Conflicto que deberá ser resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el cual aún no se ha expresado. A ver, volviendo a este DNU y su consecuente suspensión de efectos por parte de la Cámara Nacional del Trabajo, una de los 3 jueces que resolvieron decidió propicio disponer, lo textual, la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, a los fines de elucidar lo atinente a la contienda de competencia. Digamos que esta primer jueza, de nombre María Dora González, sí entendió que dicha Cámara Nacional del Trabajo resultaba incompetente, ¿sí?, para resolver en esta cuestión. De hecho, si escuchan ciertas declaraciones periodísticas, el procurador del Tesoro actual, Rodolfo Barra, ha dicho que esta Cámara ha resuelto sin competencia, por ende esta resolución deviene nula, ¿sí? Y que para colmo ahora, si la propia Cámara
Nacional del Trabajo se declara competente y a la vez la propia Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal se declara competente, este nuevo conflicto de competencias deberá resolverse en la Corte Suprema de la Nación. Debo decir, a mi modo de ver, que si nos ponemos rigurosamente legalistas, quien debió resolver esta medida cautelar debió haber sido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. No obstante, los votos del doctor Alejandro Sudera y quien adhiere, doctora Andrea García Bior, son atendibles, ya que, además de velar por los derechos laborales en ciernes, en cuanto al conflicto de competencia, dicho juez, es decir, el doctor Alejandro Sudera, tuvo dicho, y leo textual, que aún en la hipótesis de considerarse configurado un conflicto positivo de competencia, ello no impediría ni exime de emitir pronunciamiento en el marco del presente incidente, en el que en concreto se cuestiona la viabilidad de la medida cautelar, solicitada en los términos del artículo 4, inciso 3, de la Ley 26.854, que a la sazón admite el dictado de medidas preventivas o de resguardo, incluso por un juez que pudiera considerarse incompetente. Y cita el artículo 2 de la Ley 26.854, Ley de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional. ¿Sí? Digamos que en función de ello se entendió legitimado para resolver en cuanto a la pretensión incoada. Y dice, leo textual porque me parece súper claro, en el subexámine se dan, a mi ver, circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican tanto la asunción de la competencia cuando la habilitación de la vía elegida, en tanto la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda resulta inobjetable no solo en base a las normas procesales antes mencionadas, que definen su ámbito material de actuación, sino también por su especial versación en materia de derecho social. En tal contexto, es que entiendo que corresponde abocarse al análisis de la cuestión que en concreto se ha planteado a este tribunal de alzada. ¿Sí? Bien, entonces se aboca a tratar en cuanto a la pretensión, ¿sí? En cuanto a la medida cautelar de inhibitoria, ¿sí? Incoada en contra de dicho decreto. Si recordemos, para que una cautelar prospere, deben darse ciertos requisitos, ¿sí? Entre ellas que haya ¿sí? una intensa verosimilitud en el derecho. A la misma vez debe de haber peligro en la demora. Y esto significa que además de existir una flagrante corrupción al derecho, a la ley, a la norma, deben asimismo existir potenciales daños o serios menoscabos o perjuicios que pudieran ocurrir si es que no se suspenden los efectos de dicho decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? Es por tales motivos que se dispone a analizar si acaso hay verosimilitud o no en el derecho por parte del peticionante. Y es por ese motivo que resultó ¿sí? imprescindible ver si acaso dicho DNU resulta o no admisible, en cuyo caso, de ser así, no podrá dictar dicha medida. Pero si ocurre que dicho juez entiende que tal DNU se ha dictado por fuera de las competencias que el Poder Ejecutivo tenía, podrá solo en ese caso suspender dicha medida. ¿Sí? Bien, bueno, hagamos un pequeño paréntesis. ¿Sí? Recordemos que el decreto de necesidad y urgencia es una institución que está reconocida en nuestra Constitución Nacional. Es en el artículo 99, inciso 3, en donde se le concede al Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia. Obviamente con algunos límites, ¿sí? y en el marco de algunas circunstancias excepcionales. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto a los límites, no se deben tratar de normas que regulen ni materia penal, ni materia tributaria, ni materia electoral, ni materia atinente a los regímenes de los partidos políticos. ¿Sí? Vale decir al respecto que, en cuanto a la materia, el juez advierte que hay algunos asuntos de índole penal laboral y que son aquellas calificadas como leyes antievasión. Recordemos que entre las reformas planteadas dentro del capítulo 4 de dicho DNU, entre otras medidas, ¿sí? se eliminan las multas que reprimían o sancionaban a los empleadores
que contrataban en negro o lo hacían de manera deficiente. Bien, sobre ese punto, dicho juez entiende que el Poder Ejecutivo Nacional se ha inmiscuido, ¿sí? Y incluso lo ha hecho sin darle intervención a los legisladores sobre temas que son de fondo, ajenos a los decretos de necesidad y urgencia. ¿Sí? Otra cuestión no menor tiene que ver con que en dicho artículo de la Constitución Nacional, cuando se regula lo atinente a los decretos de necesidad y urgencia, en el inciso 3 del artículo 99 dice, párrafo tercero, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Bueno, ¿qué se entiende por trámites ordinarios que fueran imposibles de seguir para la sanción de las leyes? Ya que según sean las circunstancias excepcionales que nosotros aleguemos y que justamente contribuyen al concepto, este concepto jurídico indeterminado conocido como necesidad y urgencia, dicha medida podrá desde su origen ser legítima o estar viciada de nulidad. Sí, bueno, acá hay que remitirse a diversos autores de derecho constitucional. Se dice que, por ejemplo, en cuanto a las circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, deben entenderse para la configuración de esta situación prácticamente tres situaciones. ¿Sí? Una primera situación que puede darse en aquellos casos en donde hubiera ocurrido alguna tempestad de tipo climática y que a la postre hiciere imposible que el Congreso se reúna para tratar dicha norma. Si una segunda situación ocurriría en aquellos casos en donde Argentina entrase en guerra o ocurriera una situación de tipo bélica, en cuyo caso la medida, ¿sí?, de necesidad y urgencia debe de tomarse habida cuenta de la urgencia en términos temporales que una respuesta necesita. ¿Sí? Digamos que en casos de ocurrir alguna situación de tipo bélica, la premura necesaria habilita al Poder Ejecutivo a tomar dicha medida, ¿sí? Y sin necesidad de pasar previamente por el Congreso, ¿sí? Y una tercera situación que puede darse y que habilitaría justamente al propio Poder Ejecutivo a dictar un decreto de necesidad y urgencia es que el tratamiento de dicha medida se den sobre situaciones de urgencia que hagan asimismo imposible la debida intervención del Congreso. Y al respecto, dicho juez dice: en lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, leo textual, cabe mencionar que el presidente de la Nación se encuentra facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, y que tanto el reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores poseen herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos así lo requieran. Sí, para colmo, seguidamente comienza a citar jurisprudencia, entre ellos el fallo Berrocchi, el precedente judicial de La Blanca, Luis Enrique y Luna Jorge Omar contra Pescarmona, Sociedad Anónima, de los cuales concluye que esa situación de urgencia de ninguna manera puede ser cualquier situación, que de ninguna manera se puede hacer una invocación genérica que pueda fundamentar el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. A ver, por ejemplo, en el caso Luna Jorge Omar contra Pescarmona, Sociedad Anónima, en ese caso la Corte Suprema analizó la mera referencia a la acuciante situación alimentaria que incluyó el Poder Ejecutivo Nacional en sus considerandos, concluyendo en ese caso la Corte que dicha invocación genérica de tal tenor resulta inhábil para justificar una situación excepcional que imposibilitara al Congreso legislar sobre el punto en su zona de reserva de actuación. Cita también el fallo Consumidores Argentinos, en donde la Corte Suprema se agrega que, y leo textual, las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a la Ley 20.091 no traducen una decisión de tipo coyuntural destinada a paliar una supuesta situación excepcional en el sector, sino que por el contrario revisten el carácter de normas permanentes modificatorias de leyes del Congreso Nacional. Y de esa manera descartó la posibilidad de que se encaren modificaciones permanentes o derogaciones de leyes del Congreso en el marco de un decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? A ver,
Acá lo importante, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta es que ya hay jurisprudencia al respecto. No se puede, en el afán de aludir que estamos en una extrema situación, digamos, en términos generales, la Argentina en una extrema situación de pobreza, de indigencia, altos índices de inflación. No podemos simplemente, alegando dichas situaciones, sortear el trámite constitucional para la promulgación de las leyes. Entiendo que el claro caso de emergencia debe advertirse palpablemente, pero no alcanza solo con el aludir, si ha dicho caso de emergencia, dicha situación de necesidad y urgencia, sino que a la postre debe también el propio Congreso, órgano encargado de legislar, estar en esos momentos imposibilitado para tratar con dichos temas. Es por ese motivo entonces que este juez, como he dicho, doctor Sudera y la doctora Andrea García Bior, que se inclinan por reconocer que en esta situación puntual, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora se encuentran configurados, dictaron la presente medida. ¿Sí? Bien, bueno, ¿esto cómo va a seguir? En primer término, entiendo que el Poder Ejecutivo Nacional, en cumplimiento de las formalidades que tiene disponible, va a apelar, ¿sí?, esta sentencia interlocutoria. Y lo va a tener que hacer frente a la Corte Suprema de la Nación, la cual deberá decidir sobre el conflicto de competencias suscitado y que hice referencia al comienzo de este video podcast, en cuyo caso confirmará la decisión de esta Cámara o en su caso su nulidad. Por otro lado, vale decir, ¿sí?, que el Poder Ejecutivo Nacional ha llamado a sesiones extraordinarias para tratar todo un paquete de medidas, el cual denominó, parafraseando un poco Alberdi, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, en cuyo proyecto, en uno de sus artículos, si mal no recuerdo, en el artículo 169, me parece, se incluye el tratar al propio decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Por otro lado, recordemos que todo decreto de necesidad y urgencia debe ser luego tratado por una comisión bicameral que integra el propio Congreso, la cual se trata de la Ley 26.122, en cuyo caso se establece que tal comisión bicameral permanente deberá expedirse acerca de la validez o invalidez de tal decreto y luego elevar un dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en cuyo caso la única forma de declarar inválido tal decreto ocurriría frente al rechazo expreso de ambas cámaras del Congreso. Esto significa que si una Cámara se expresa por la validez de dicho decreto, o en su caso ambas cámaras del Congreso ni siquiera se expresan por los motivos que fuere, dicho decreto será válido. ¿Sí? Así son las cosas. Por lo pronto, esta resolución emanada de la Cámara Nacional del Trabajo tiene validez y habrá que esperar, al menos que en este interregno se confirme la validez de dicho decreto de necesidad y urgencia en el Poder Legislativo. Habrá que esperar que se expida la propia Corte Suprema a los fines de ver si la misma confirma o declara nula tal sentencia. ¿Sí? Bien, bueno, así son las cosas. Espero haber sido, dentro de todo, claro. Personalmente, soy de los que creen en los libres mercados y creo que si van a desregular la economía, al menos que quieran generar un industricidio, deberían también a la par desregular el mercado del trabajo. Y no solo eso, sino también reducir las cargas sociales, las cargas laborales y un sinfín de normas, de leyes que obstruyen la generación de empleo. También entiendo, por el otro lado, respecto de la naturaleza del empleo que queremos, habría que ver si acaso Argentina aún está o no en condiciones de sostener un modelo de derecho del trabajo propio del siglo XX, pensado para generar trabajadores
que se puedan jubilar en su fuente originaria de empleo. La verdad de los hechos es que a nivel internacional esto ya no ocurre. Y porque no ocurre, los capitales internacionales se están yendo a invertir a otros lados del globo. Creo que habría que buscar la manera idónea de tratar de mantener en equilibrio tanto una regulación que sea protectoria para los derechos de los trabajadores, pero que a la postre no implique por sí misma ser un obstáculo a la generación de empleo. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que te suscribas. Te pido que dejes un comentario. Comparte y dale like. Desde ya será hasta la próxima. ¿Sí? Saludos.